Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos de nuevo a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre el Palacio Municipal de la ciudad de San Luis Potosí. Y para hablar del Palacio Municipal de la ciudad de San Luis Potosí tenemos que hablar un poco sobre la historia de San Luis Potosí. Y nos tenemos que remontar al siglo XVI. Cuando comenzó a avanzar la conquista española de la Ciudad de México, Tenochtitlan, hacia el norte, en busca de las minas de plata, se desató muy pronto lo que se conoció como la Guerra Chichimeca. Esta Guerra Chichimeca fue una guerra muy cruenta que duró a partir más o menos de 1548, que fue cuando se descubrieron las minas de Zacatecas, aproximadamente a 1589-1590. Fue una guerra muy cruenta, donde los huachichiles y los chichimecas que habitaban estos territorios trataron de defender su territorio de la entrada de los españoles. Y fue una guerra larguísima. Finalmente, después de muchos esfuerzos por pacificar la región, de diversas estrategias, el capitán Miguel Caldera empezó a trabajar con una estrategia de diplomacia de paz para poder pacificar a los distintos grupos. No estamos hablando de que eran grupos grandes de pobladores asentados en este territorio, más bien eran pequeños grupos de indígenas nómadas que defendían a capa y espada, o sea, por todos los medios, su territorio. Porque una de las hipótesis importantes que hay al respecto es que al ser un lugar donde el recurso acuífero era muy escaso, el hecho de tener poblaciones numerosas disminuía las posibilidades de contar con el acuífero. Esa es una de las hipótesis. Lo cierto es que costó muchos años de trabajo poder pacificar la región y finalmente para 1588 el capitán Miguel Caldera junto con Fray Diego de la Magdalena, un franciscano lego, habían logrado comenzar a pacificar a los distintos grupos. Para apoyar esta pacificación, el capitán Miguel Caldera pidió al virrey el traslado de 400 familias tlaxcaltecas. ¿Por qué tlaxcaltecas? Porque si ustedes recordarán, en la historia de México, los tlaxcaltecas siempre fueron aliados de los españoles cuando llegan los españoles a México. Y los españoles siempre los consideraron sus aliados. Entonces se necesitaban 400 familias que vinieran a esta región a poblar y a enseñarles a los grupos nómadas que habitaban por acá cómo trabajar la tierra, cómo vivir en comunidad, cómo desarrollar los principales y los primeros oficios. Entonces se logró que viniera una primera caravana, un primer grupo de 400 familias y llegaron en 1591. Entonces se establecieron los grupos huachichiles que había aquí y los tlaxcaltecas en parte de lo que actualmente es la Plaza de los Fundadores, el Templo de la Compañía y el edificio central de la universidad. Ahí estaban asentados tlaxcaltecas y huachichiles. Sin embargo, sucedió que en marzo de 1592 se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro. Y el descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro atrajo inmediatamente una gran migración de españoles y de indígenas y mulatos negros venidos de otras partes del virreinato de la Nueva España a explotar las minas. Sin embargo, en el Cerro de San Pedro no había agua y entonces decidieron poner el asentamiento español en el Valle de San Luis. Este lugar ya se conocía como Valle de San Luis desde antes de 1588 y aquí habitaban, como ya he referido, huachichiles y tlaxcaltecas. Entonces el capitán Miguel Caldera negoció con estos huachichiles y con estos tlaxcaltecas su traslado un poco más hacia el norte y ese es el origen de los barrios de Santiago donde se asentaron los huachichiles y de Tlaxcalilla donde se asentaron los tlaxcaltecas. Y entonces quedó, vamos a decir propiamente dicho, toda esta parte
que actualmente ocupa la Plaza de los Fundadores y lo que es la Plaza de Armas, ya libre para la Fundación Española. La fundación oficial del pueblo de San Luis se hizo el 3 de noviembre de 1592 y la hizo Juan de Oñate acompañado del capitán Miguel Caldera. Juan de Oñate había sido ya nombrado alcalde mayor de San Luis Potosí, de las minas que se habían descubierto por estos rumbos, y entre las facultades o las obligaciones que tenía un alcalde mayor era hacer la traza del pueblo. Entonces diseñó, o sea, trazó dónde debía de quedar la Plaza Mayor, dónde debían quedar asentadas las casas reales y la parroquia. Las casas reales era el lugar donde residía la autoridad y era donde estaban asentados, vamos a decir, los poderes durante la época virreinal. Y el local que actualmente ocupa el Palacio Municipal es el lugar que ocuparon las antiguas casas reales. Muy pronto, entre 1599 y 1611, se construyeron los primeros 8 arcos frente a las casas reales, y estos arcos estaban techados de tejamanil. Con el paso del tiempo, la edificación, que también incluía la cárcel, que estaba al fondo de la edificación, y que también tenía el edificio un reloj de sol, fue modificado varias veces. Y la vez que tuvo que ser rehecho completamente fue precisamente después de los tumultos de 1767. Los tumultos de 1767 fue un conflicto muy importante que hubo en San Luis Potosí entre mayo y octubre del año de 1767, y los motivos son diversos, coinciden con otros levantamientos que hubo en otras partes del Virreinato de la Nueva España, pero aquí en San Luis Potosí se amotinaron los vecinos del Cerro de San Pedro, los vecinos de San Nicolás del Armadillo, los vecinos de San Sebastián, en fin, varias parcialidades, menos los del barrio de Tlaxcala. Ellos no quisieron sumarse a la rebelión. Los mineros se quejaban de que no se les permitía usar las maderas de los montes, las aguas y las tierras que eran propias de las minerías, que se les estaba cobrando por el pasto. Otros vecinos se quejaron de que no se les vendía el tabaco puro, sino que se les vendía mezclado, y a esto se añadió también la expulsión de los jesuitas de todo el Imperio Español en junio de 1767. La gente se amotinó en San Luis Potosí, como ya mencioné, los de los barrios de indios, a excepción del de Tlaxcala, la gente de más escasos recursos de la ciudad, apedrearon las casas reales, sacaron a los presos, el alcalde mayor no tuvo autoridad para controlar la rebelión y fue una rebelión bastante importante. Finalmente se logró pacificar a la población con ayuda del capitán Francisco de Mora y Luna y el prior de San Francisco, que calmaron los ánimos, y de poco después llegó José de Gálvez, el visitador José de Gálvez, y aplicó una serie de castigos extraordinarios para todos los subordinados y ordenó la salida inmediata de los jesuitas que no había dejado salir la gente de San Luis. Y eran los únicos que permanecían en el Virreinato de la Nueva España, los jesuitas que vivían en San Luis, porque la gente no los dejaba salir. Y José de Gálvez sembró terrenos de sal, cortó manos, cortó lenguas, en fin, aplicó una serie de castigos sumamente violentos, pena de azotes, destierro, para todos estos sublevados. Y una de las cosas que ordenó José de Gálvez es que las antiguas casas reales fueran construidas en el lado oriente de la plaza, es decir, donde actualmente se levanta el Palacio de Gobierno, y para ello se decretó que se pusiera un impuesto especial sobre el trigo, el maíz y todos los granos que se vendían en la ciudad.
fueron 2 reales por cada fanega de maíz que se vendía y 1 real por cada fanega de trigo y cada fanega de cualquier otro de los granos que se vendían. Entonces, las casas que se empezaron a construir para sustituir las viejas casas reales, que recibieron el nombre de nuevas casas consistoriales, comenzaron a construirse en realidad 30 años después de los motines de 1767, debido a que tardó el ayuntamiento muchísimo tiempo en poder reunir los recursos necesarios y suficientes para poder edificar el nuevo edificio. Aún sin haberlo terminado, el ayuntamiento se mudó en el año de 1806 al nuevo edificio y estas casas que estaban sumamente arruinadas quedaron vacías hasta el año de 1810, en que fueron ocupadas por las tropas provinciales que se dedicaron a combatir a los insurgentes. Finalmente, en el año de 1824 llegamos a un sistema republicano federal y el poder se dividió en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces el ayuntamiento compartió su sede con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con el nuevo poder ejecutivo, legislativo y judicial, y paulatinamente fue siendo aislado en ese edificio hasta que recuperó las antiguas casas reales. Por ahí de 1831, Andrés Barroeta, un vecino del pueblo, bueno, un vecino de la ciudad, perdón, quiso comprar el palacio, las antiguas casas reales, no se le vendieron, pero un poco después, 1835-1837, sí se vendieron a 2 personas, una de ellas un potosino, Juan Bustamante, si mal no recuerdo, y el otro es Antonio Vidal Fernández, que había sido gobernador de Tamaulipas. El ayuntamiento lo único que les pidió es que construyeran unos portales con el diseño que el ayuntamiento había necesitado. Y la venta se hizo, fue una venta enfiteutica, y ellos construyeron el edificio que posteriormente se conoció con el nombre del Parián, que era una planta baja, un entresuelo y una planta alta, donde había un mercado importante. En realidad, Antonio Vital Fernández nunca pagó el edificio al ayuntamiento. Muere en el año de 1857. Sus herederos deciden que van a pagar el edificio, no lo pagan, y en el año de 1873 el ayuntamiento recupera su antigua sede, medio transformada en una casa particular, en una propiedad particular, y comienza de nuevo a despachar o a ejercer las funciones del ayuntamiento desde estas nuevas casas. Finalmente, por penurias económicas, en 1875 se trató de vender, no se logró la venta, y finalmente en 1892 la adquirió el 4º obispo de San Luis, Ignacio Montes de Oca y Obregón, y al adquirirla Ignacio Montes de Oca y Obregón, bueno, pues el ayuntamiento se liberó de sus penurias, y el inmueble, por ser propiedad del clero religioso, pasó a ser propiedad de la nación. Montes de Oca la arregló extraordinariamente bien. El arreglo duró por lo menos de 1892 a 1907, la transformó en un palacio episcopal, y al estallido de la Revolución Mexicana, en el año de 1914, se expropió el palacio episcopal, le pidió a los clérigos que habitaban en este palacio que lo desalojaran. El obispo Montes de Oca y Obregón no se encontraba en San Luis, estaba en la visita ad limina en Roma cuando sucede esto,
y en septiembre de 1915 el gobierno revolucionario devuelve al ayuntamiento el palacio municipal para que de nuevo pueda ejercer sus funciones desde este lugar. Bajo la administración de Gonzalo Santos se comenzó a hacer los trámites para devolverle al Estado el Palacio Municipal. Estos trámites los autorizó Ávila Camacho, pero no fue sino hasta la presidencia de Miguel Alemán en que el palacio fue devuelto a gobierno del Estado y actualmente pertenece a gobierno del Estado, pero está destinado para Palacio Municipal. El ayuntamiento ejerció sus funciones aquí durante el resto del siglo XX y a inicios del siglo XXI, en el año 2001, se estrenó la Unidad Administrativa Municipal en septiembre de 2001 bajo la administración de Marcelo de los Santos Fraga. En el Palacio Municipal se quedaron la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo, el Archivo Municipal y, muy importante, el Salón de Cabildos. Regresamos y vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a tener como invitada especial en esta ocasión a la maestra Cecilia Carreras Lomelí, especialista, restauradora de obras de arte, quien se ha encargado de restaurar este inmueble en distintas etapas. Y vamos a recorrer distintas partes del edificio para que ustedes puedan apreciar su magnificencia.